Hola, nosotros les vamos a presentar sobre los métodos de separación químicos. Nuestro equipo está conformado por Suri Hernández, Yalía Costa y Daira Chaul. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, nosotros escogimos este tema porque se nos hizo muy fácil e interesante. También queríamos saber qué tiene de relación con la química este tema y cómo es que funciona cada método para lograr separar las mezclas que pensamos que no se podían separar. Maqueta o experimento. Nosotros les mostraremos algunas maquetas de métodos de separación químicos que hicimos con mucho esfuerzo. Nuestra hipótesis. Nosotros creemos que existen distintos métodos de separación y cada método de separación te ayuda a separar cierto tipo de mezclas, ya sean dos líquidos homogéneos o heterogéneos, dos sólidos o un líquido y un sólido. Y cada tipo de separación te ayuda a separar las mezclas. Pregunta es clave. ¿Qué tiene que ver la química con estos métodos? ¿Cuáles son los métodos que existen? ¿Cómo funciona cada método? Tipos de mezclas. Mezclas homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas son una mezcla cuyos componentes están mezclados de forma uniforme y encontrándose en una sola fase. Heterogéneas es una mezcla en la cual sus elementos no están distribuidos de manera uniforme y presentan al menos dos fases. Estos son los métodos de separación químicos. Vamos a hablar sobre la gravimetría. Separación de un componente de una disolución líquida mediante su separación a través de una reacción química. Definición de gravimetría. Métodos de análisis cuantitativo basado en la determinación de la masa de un compuesto relacionado químicamente con el analito. Se fundamenta en los equilibrios de solubilidad y precipitación. ¿Qué es el analito? El analito es un elemento o sustancia que es objeto de un estudio en los análisis gravimétricos. ¿Qué es el analito? El analito es el elemento o sustancia que es objeto de estudio en los análisis gravimétricos. El analito se precipita como un compuesto poco soluble. Este precipitado se filtra. Se lava para eliminar las impurezas. Se transforma en un producto de composición conocida mediante tratamiento térmico adecuado y, por último, se pesa. Descomposición química. Es el proceso que experimentan algunos compuestos químicos en el que de manera espontánea o originado por alguna causa externa, a partir de una sustancia compuesta se forman dos o más sustancias de una estructura química más simple. Es el proceso opuesto a la síntesis química. Hay tres tipos de reacciones a la descomposición dependiendo del agente causado por la misma. Está la térmica, que está causada por una temperatura muy elevada, la electrolítica, que es causada por una corriente eléctrica, o la catalítica, que es producida por un catalizador que acelera mucho el proceso y que de otra forma sería muy lenta. Composición de óxido de mercurio. Esta es una descomposición térmica y es hecha comúnmente con un mechero Bunsen. Pero primero se debe decir que todas las personas están expuestos a un nivel bajo de mercurio debido a exposiciones crónicas. Pero hay personas que están expuestas a un alto nivel de mercurio, como sucede en caso de alguna explosión aguda o, por ejemplo, algún accidente industrial. El mercurio elemental y el metimercurio son tóxicos para tu sistema nervioso central y periférico, así que se toma la precaución de usar una trampa de vapor que funciona de la siguiente manera. El mercurio se condensa en el tubo de ensayo y si algunos restos de este quieren escapar como estado gaseoso, quedarían en otro matraz condensándose, y como segunda medida de seguridad, la manguera que se conecta al matraz llevaría a un vaso de precipitado que tendrá agua para que por ahí salga el oxígeno. Cuando el óxido de mercurio se calienta a 400 grados, primero cambia a negro y luego va liberando el oxígeno y el mercurio. El mercurio, como ya había dicho, se queda en las paredes del tubo de ensayo y el oxígeno escaparía por la trampa de vapor hasta el vaso de precipitados, en donde haría burbujas hasta que el óxido se va acabando.
El mercurio desciende por las paredes del tubo hasta formar una sola masa porque son gotitas. Entonces desciende y se hace una sola masa y así se obtiene el mercurio del óxido de mercurio. Ahora les voy a explicar sobre la electrólisis del agua. Y para que este proceso se pueda llevar a cabo se necesita una batería, 2 tubos de ensayo, 2 cables y un recipiente en el que se pueda colocar el agua. Y es importante que el agua no esté en su estado puro, ya que el agua debe de contener concentraciones de sales y algunos minerales. Y durante todo el proceso se debe de estar el agua en contacto directo con los cables. Este proceso nos ayuda a obtener elementos químicos tales como el hidrógeno y el oxígeno, y se puede aplicar en agua dulce y en agua salada. Tenemos el lado positivo, que es el ánodo, y el lado negativo, que es el cátodo. Del lado positivo obtendremos el hidróxido y del lado negativo obtendremos el hidrógeno. Cuando el proceso ya esté listo, podemos tomar unos de los tubos de ensayo y cuando acerquemos el tubo de ensayo del lado positivo a un cerillo encendido, este va a aumentar su fuego. Y si acercamos el tubo de ensayo del lado negativo, se va a hacer un sonido ensordecedor. Aprendí cómo procesar y diluir una sustancia líquida y sólida. Aprendí que todos los elementos tienen especificaciones y cuidados para hacer cualquier cosa. Aprendí que hay métodos de separación físicos y químicos y cómo se lleva a cabo cada proceso. Lo que yo aprendí es que los métodos de separación de mezclas se clasifican en químicos y en físicos, y que las mezclas que parecen muy difíciles de separar con el material necesario es posible de separar.